Muy buenas noches. El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron una investigación en contra del exministro Arturo Saldívar y varios de sus colaboradores. La denuncia es por vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. ¿Cómo lo hacía? Bueno, cito la demanda, dice que prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimiento de responsabilidad administrativa o suspensiones. Para hablar de esta investigación y de lo que ha pasado después, porque ahora resulta que Saldívar y Morena y la campaña de Sheinbaum quiere demandar por juicio político a Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema Corte. Saludo a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Carlos Pérez Ricard, ¿cómo estás? Buenas Carlos? noches, ¿cómo están? Y Pablo Magluf, en vía remota. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Pues creo que te toca comenzar a ti, Carlos. Y hay que decir, vaya que nos ha dado de qué hablar la Suprema Corte durante este sexenio, Carlos. Sí, creo que, bueno, yo tengo una sensación de zozobra, de mucho pesimismo del pasado, de la Suprema Corte y del presente. Déjame traer a la mesa la última reflexión que hacía en esta mesa Javier Tello, cuando él señalaba que en cualquiera de los escenarios estamos ante un muy mal escenario, ¿no? Muchos de nosotros sí teníamos la percepción de que la Suprema Corte se salvaba de alguna manera del lodazal del Poder Judicial, que igual no había sido empapado, digamos, del mugrero que sí existe en otras instancias del Poder Judicial, y pensamos que se podía salvar, incluso para muchos era un ejemplo de cosas buenas, ¿no? Lo que sabemos ahora, hasta ahora, por la filtración, que insisto, es una filtración, solamente nos conduce a dos conclusiones, cada una peor que la otra. Que lo revelado sea cierto, y en ese caso estamos ante un caso de macrocriminalidad brutal, en el que están insertos 70 jueces y magistrados. Que se citan, ¿no? Donde además con nombre y apellido ahí, en donde también está Saldívar ahí, y en donde usan ratificaciones, suspensiones, cambios de adscripción como moneda de cambio para obtener resoluciones a favor. Si esto es cierto... O en contra, o sea, sí. O en contra, Digo, o en contra, ¿no? Estamos ante un poder profundamente corrupto del que Saldívar, yo pensaría, en este caso, es más un síntoma que su forjador. Pensaría que estamos ante un caso de corrupción estructural y que necesita una reforma estructural, en caso de que sea cierto lo que dice esta demanda. Que lo revelado sea falso también nos conduce a un escenario súper negativo, porque implicaría que desde la Suprema Corte, en particular Norma Piña, está utilizando un caso no para proveer justicia a nadie, sino para generar un escándalo político. Y hay tres cosas que me conducen a pensar que eso podría ser cierto. La prontitud con la que se admitió la denuncia, la filtración de la propia denuncia y la falta de debido proceso. Y por último, que todos los casos señalados están en contra o de alguna manera afectan a la 4T o están relacionados con corrupción de la 4T. Entonces, yo me quedo después de escuchar esto ante mucha zozobra, mucho pesimismo ante el pasado y ante el presente, porque, concluyo con esto, me parece que en la manera en que se está dirimiendo el conflicto, las dos partes están quemando las naves y se están equivocando. Se equivoca Pero Saldívar. si entiendo bien, tú te inclinas más a pensar que es falso. Yo no tengo elementos probatorios en una u otra dirección. Exacto. Creo que nadie en esta mesa, hasta donde yo sé, es que los tiene. medio entendí que... No. Okay. Puede ser cierto y sería gravísimo. Sí. Puede ser falso y sería también gravísimo. sería gravísimo. Y concluyo con esto. Lo que más lamento también es la actitud de los propios actores hoy que están quemando las naves. La idea de lanzar un juicio político, en este caso contra Norma Piña, únicamente va a aumentar la crispación, la politización del sistema judicial, y al final en medio quedan las personas que están buscando justicia. Entonces, mucho pesimismo en torno a lo que ha trascendido las últimas semanas. Pablo Magluf, vaya que hemos hablado del exministro Arturo Saldívar en esta mesa. Pues sí, Leo, la última vez que platicamos de él, ustedes decían que era muy bueno tener hombres como él en nuestra república. Yo estuve profundamente en desacuerdo
sobre todo porque inmediatamente después nos enteramos por la propia boca del presidente que el ministro actuaba, como todos sospechábamos, como correa de transmisión y recibía instrucciones directas, confesado por el propio presidente en la mañanera. Después, también pues fue muy obvio, ya para rematar, que el presidente, presidente ministro, aún en funciones, en algo abiertamente ilegal, se incorpora a la campaña de Claudia Sheinbaum sin que el Senado hubiera admitido su renuncia. Ya con eso sabemos que se trata de un personaje profundamente corrupto, independientemente de lo que diga esta investigación. De modo que en este tema en el que nos intenta colocar Carlos, yo me inclino más bien por la primera, por pensar que sí es cierto. Además, yo creo que una buena indicación de que la la denuncia tiene madera es que no le quedó otra a Saldívar que politizarla. Si fuera puro viento, creo que se hubiera defendido exclusivamente en el terreno legal. ¿Cómo la politiza? Acusando a Norma Piña de estar detrás. Sin embargo, en una franca y abierta mentira, Leo, cualquier jurista serio te va a decir que la denuncia no es de Norma Piña. Ella ordena darle cauce a una denuncia anónima conforme a la ley orgánica, artículos 11 y 113, y recabar pruebas, apenas nada más recabar pruebas, de modo que ella no tiene nada que ver. Ahora, para mí la verdadera pregunta de fondo es si el contraataque de Saldívar tiene el respaldo completo del presidente y de Sheinbaum para destruir a Piña y por extensión a Xóchitl. Si no lo tiene, entonces Saldívar está solo y va a ser un fusible quemado. Si sí lo tiene, yo creo que estaríamos hablando de una persecución ya muy cercana al estilo nicaragüense, una cosa de esas. Vamos a ver, pero rápidamente con esto concluyo. Suponiendo que detrás de Saldívar en efecto esté el régimen, yo creo que es una movida muy torpe, esta es una opinión personal, por varias razones. Primero, porque Piña tiene amplio respaldo del Poder Judicial, como lo vimos ayer, y de buena parte de la ciudadanía. Recordemos que una de las marchas rosas fue en apoyo explícito para ella. Segundo, porque el régimen necesitaría 2/3 partes del Senado para enjuiciar, los cuales no los tiene. Y tercero, porque en plena contienda electoral es muy obvio que se trata de querer descarrilar por extensión a Xóchitl o al menos mancharla, y yo creo que puede ser contraproducente. Denise Dresser. Quiero explicar por qué estamos en este contexto. Retrocedamos un poco al inicio del sexenio. El presidente López Obrador no empieza a embestir al Poder Judicial ni a la Suprema Corte específicamente, sino hasta que se va Arturo Saldívar, porque el comportamiento de Saldívar a lo largo de su función como presidente en la Corte fue acomodaticio, fue a modo, puso en el cajón temas fundamentales que eran incómodos para el presidente, como la militarización, le reescribió la pregunta al presidente para la revocación del mandato. Fue el presidente de una corte que él quiso volver cortesana, en contradicción a como él fue antes en el sexenio de Felipe Calderón. Yo no sé si estas acusaciones son ciertas, pero empatan con la conducta pública de Saldívar cuando fue presidente de la Corte, que era hacerle favores, meterse, guardar cosas, comportarse como un ministro al cual el presidente le pedía cosas, y el propio López Obrador lo ha reconocido públicamente. Y está en la demanda. Y está en la demanda. Sí.
aunque una mínima parte de esta demanda fuera cierta, creo que estamos frente a un escándalo nacional. Y yo sí puedo decir, ahora que dijiste ninguno de nosotros puede aseverar, yo sí puedo aseverar, porque me consta de quienes estuvieron ahí, que el ministro Saldívar y Julio Scherer presionaron a Jeanine Otálora para que dejara la presidencia del tribunal, porque le incomodaba al presidente. ¿Te consta? Me consta. O sea, tú, porque lo que estás diciendo es probatorio, digamos. Me consta, y si Sí. me consta por los dichos de quienes estuvieron ahí. Okay. Y no solo eso, recuerdo en algún momento... Y se fue, por cierto, sí, se fue Jeanine. Se fue Jeanine porque ella había votado por no invalidar la elección en Puebla. Sí. Y eso al presidente no le gustó. Y recuerdo en algún momento de mi vida, Arturo Saldívar era mi amigo, porque había votado a favor de la liberación de Florence Cassés, había votado para adjudicarle responsabilidades políticas y administrativas al presidente, al secretario, a Juan Molinar por el caso de la guardería ABC. Lo considerábamos un gran ministro progresista, un ministro a favor de las mejores causas. Y en esa época él defendía la autonomía del Poder Judicial. Pero se vuelve ministro de la Corte con apoyo de los políticos de la 4T y empieza esta metamorfosis de Saldívar, que se vuelve entonces un ministro que ya no defiende la autonomía de la Corte, que la quiere poner al servicio del presidente. Y los pleitos del presidente con la Corte comienzan desde el día en que Norma Piña no se para en ese evento en el que se invita a los ministros. 5 de febrero. Exactamente. Día de la Constitución. Y recuerden, hagamos memoria, López Obrador celebra la Corte, celebra a Saldívar, no habla nunca de los problemas de corrupción de la Corte hasta que llega Norma Piña. Y Norma Piña hace un año, en este país nadie sabía quién era, se vuelve famosa y queman su efigie frente a Palacio Nacional porque el presidente la vuelve famosa, porque no para de atacarla en lo personal. Yo sí creo, y a diferencia de ti, Carlos, que no le quedaba de otra a Norma Piña más que proceder con una denuncia anónima. Yo estoy en contra de la filtración, qué malo que se haya filtrado. Es fundamental aquí, ¿no? Sí, es fundamental. Es pésimo que se haya filtrado, pero para quienes conocen la legislación y las normas que rigen al Consejo de la Judicatura, a ella no le quedaba de otra más que seguir con esta denuncia anónima, que por cierto se ha descalificado mucho que sea anónima. Existe legislación que protege las denuncias anónimas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Yo sí creo que los whistleblowers son fundamentales en una democracia. Y además porque hay personas involucradas en la denuncia, cercanas a Saldívar, que siguen dentro del Consejo de la Judicatura. Por eso hay que investigar. Yo no estoy diciendo que sea culpable, respeto la presunción de inocencia. Sí me pronuncio en contra de todo aquello que hizo siendo presidente, ministro de la Corte, pero creo que se equivoca al politizar el asunto y al rodearse de partido Morena, del cual saltó de la Corte por razones que nunca nos explicó, que no eran válidas, para irse de la Corte. Muy bien. Solo quiero terminar con esto, que él usa esta escenografía de la demanda de juicio político sabiendo que no va a funcionar, pero es un instrumento netamente político. Y la pregunta es, ¿realmente Claudia Sheinbaum se va a echar el tiro de defender a un hombre que, si uno lee la denuncia, y hoy recomiendo leer la crónica, crónica de Abel Barajas en el periódico Reforma, donde resalta lo más importante, presiones, pedirle a esposas de ministros que acosaran a magistrados, que acusaran a magistrados por acoso sexual, intercambio de favores, proveer puestos a cambio de sentencias, resolver amparos, en fin.
hay ahí toda una negociación de la justicia que, por cierto, también vincula a Julio Scherer. Muy bien. Julio Scherer, que tuvo que salir precisamente de ser el consejero jurídico de la presidencia por la estela del lodo que lo perseguía. Sí, o sea, yo creo que hay que leer la denuncia, que es pública, o sea, circula en el Internet. Lo dijo muy bien acá el otro día Ana Laura Magaloni. Es la radiografía de lo que está podrido, digamos. Si esto es cierto. Si fuera cierto. Si fuera cierto, pues es como la tomografía de dónde está el cáncer, ¿no? De los problemas. Y hay que leer el libro de Hernán Gómez también, ¿no? El que tiene que ver con Scherer. Y otra vez lo que vemos es que efectivamente, de ser cierto esto, pues sí hay una podredumbre importante en el Poder Judicial. Yo no creo que eso se resuelva eligiendo a los ministros y a los jueces y a los magistrados, pero eso ya es otra discusión. Pero si quieres seguimos con el debate, en Carlos. efecto, o sea, sería gravísimo si fuera cierto y también sería gravísimo si no fuera totalmente cierto, de acuerdo. ¿no? Y yo comenzaba diciendo que, cuando menos yo, Denis parece que sí, pero yo no tengo ningún elemento para pensar que algo de lo que está en la acusación pueda ser cierto o no. Lo que sí creo que tengo elementos para decir es que estamos ante un hecho de orden político y no de orden jurídico. Hay varios elementos que nos permiten sugerir que nos encontramos ante un elemento de orden político y no de orden jurídico. Pero también jurídico, ¿no? Ahí voy. Carlos, yo creo que hay 5 puntos que me hacen pensar que estamos ante un tema estrictamente político. Lo primero es la filtración, que no es menor. A veces pareciera que la pasáramos cuando nos llenamos la boca todos aquí y en otras mesas hablando de debido proceso, de presunción de inocencia y de defensa de 70, pero la filtración puede paradójicamente ayudar. Yo escuché ese argumento, yo creo que no. Luego si quieres a Saldívar, bueno. Yo creo que la filtración daña a Norma Piña. Yo creo que es una filtración que viene de la oficina. Pero eso son creencias, ¿no? Son otra vez creencias. Otra vez. Claro. Tan es sospechosa la filtración que nadie aquí recuerda algo similar que haya pasado antes, ¿no? Es algo realmente inédito. Sí. A mí me suena más a un intento de manchar y tiznar la reputación no solamente de Saldívar, sino de mucha de la gente que está con nombre y apellido, insisto, en una acusación, ¿no? Pero ya se autotiznó la reputación Saldívar. Es que desde mi punto de vista tener una mala conducta política, aceptando eso sin conceder, no deriva en una presunta actividad criminal como lo que se sostiene en este lugar, ¿no? La propia filtración, insisto, mancha el proceso judicial, afecta los mecanismos probatorios y todo el procedimiento posterior. Me parece gravísimo eso. El segundo elemento para pensar que estamos más bien ante algo de orden político y no estrictamente jurídico es que la denuncia no presenta pruebas, ¿no? Sabemos por algunos periodistas alguna de las líneas de investigación, pero no hay ahí elementos probatorios suficientes y eso ya me parece... Bueno, eso se va a la investigación. Vamos a ver, pero ya así a ver, no bueno, existe. A ver, no y ahí no estoy poniendo en tela de juicio. No hay elementos suficientes. Déjate termino las 5 y luego lo discutimos. El tercero, los potenciales testigos que podrían entonces hablar contra Saldívar dependen directamente de Norma Piña. Son jueces y magistrados que dependen de la presidenta de la Corte, que es al mismo tiempo quien preside el Consejo de la Judicatura. Por cierto, una asignatura pendiente que bueno que ojalá algún día se desliguen estos órdenes. Cuarto, la demanda y su admisión ocurren a 50 días de las elecciones. Exactamente a 50 días de las elecciones. Es imposible no pensar que esto tenga algún tipo de connotación electoral. Y por último, es Saldívar quien está a cargo de la reforma a la justicia que propone Claudia Sheinbaum. Entonces, por estos 5 elementos me parece que por lo menos no ver, digamos, la parte política que tiene esta filtración, me parece cuando menos ingenuo. Insisto, yo no sé si esto es cierto o no, pero que esto es político y no jurídico me parece que vamos con Pablo, si les parece. Por cierto, esto último me parece muy importante porque sí pierde credibilidad y legitimidad el ministro Saldívar para hacer la reforma al judicial, ¿no? Que le está afectando. Y entonces, sí, no claro. O sea, a lo mejor esa es finalmente la tirada, ¿no? O sea, pero bueno, ¿tú cómo la ves, Pablo? Venga. Pues es que no son excluyentes, lo político y lo jurídico se pueden mezclar. Y esto último que dicen ustedes, pues me parece que no hacía falta. Saldívar ya estaba totalmente desprestigiado, pasó de ser un ministro renunciando ilegalmente o incorporándose al equipo de Claudia Sheinbaum mientras era ministro en funciones, además de todo un sexenio de servilismo descarado, y terminó siendo un porrista en los medios al servicio del poder. O sea, no se podía desprestigiar mucho más. Pero bueno, ahí lo dejamos. Atiendo una pregunta que sí me parece muy importante que hace Carlos, que es la de las pruebas.
Nada más le recuerdo rápidamente que justamente por eso ordena la investigación Norma Piña, para recabar las pruebas. Sí. Y creo que hay un personaje clave, Leo, esto sí va a estar bastante interesante, es, por lo que me cuentan mis fuentes jurídicas, es el famoso Alpizar. Secretario general de la Judicatura, hoy subsecretario de Gobernación, por cierto. Exactamente. Creo que la gran pregunta ahí es si van a desembuchar, ¿no? Porque sí es clave que lo hagan para implicar a Saldívar. Ahora, yo creo que hay, de lo que pregunté con la gente que sabe, hay 3 razones posibles. Estamos en el terreno de la especulación, pero hay 3 razones para pensar que Alpizar podría desembuchar. La primera es el criterio de oportunidad, o sea, que la Judicatura le ofreciera, o la unidad de investigación le ofreciera, la posibilidad de delatar justamente a Saldívar a cambio de una pena menor, ¿no? Por ejemplo. La segunda es que, un poco lo que decía Denise, Saldívar le deje de convenir al propio régimen, empiece a ser un fusible descartable y le den autorización al Alpizar para dejarlo solo. Recordemos que Alpizar ahorita es parte de la Secretaría de Gobernación. Y finalmente, no olvidar que Hertz está ahí también metido. En el fondo, uno de los enemigos de Saldívar es el propio Hertz. No quiero entrar demasiado en teorías de conspiración, pero Saldívar, después de consejero jurídico de la presidencia, podría ser uno de los posibles fiscales junto con Ernestina Godoy, y uno de los interesados dentro del propio régimen para descarrilar a Saldívar es el propio Hertz, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí lo dejo. Denise. Me sorprende, Carlos, que te preocupe la politización que le adscribes a Norma Piña, pero no te preocupe la manera política en la cual el presidente de este país ha actuado contra la Suprema Corte. Mucho. También me preocupa mucho. Bueno, ojalá y lo he dicho aquí en esta mesa. Ojalá lo mencionaras más, porque no hay equivalencia moral aquí. O sea, el presidente, la embestida de AMLO a la Corte es política. El desacreditar desde hace meses a Norma Piña tiene una intencionalidad política. El plan C es eminentemente político y lo que busca es básicamente ser parte del modus operandi de todo este sexenio, que es eliminar contrapesos incómodos, que es eliminar a una corte que pueda resolver amparos y acciones de inconstitucionalidad que corren en contra de cómo él quiere gobernar o cómo quiere que Claudia Sheinbaum gobierne sin ninguna restricción. Si atas, digamos, los cabos o juntas todos los números y ves el bosque y no solo el arbolito, ¿cuál ha sido la postura de este presidente con respecto al contrapeso que representa la Suprema Corte? Ha sido de desarticular, desacreditar y criticar una y otra vez, desde hace varios años. Entonces, ahora que Norma Piña responde ante... por cierto, cosas que esta demanda son verificables en términos de cómo actuaron jueces. El juez que le dicta prisión preventiva a Rosario Robles. Sí. El juez que le dicta prisión preventiva a Emilio Lozoya, pero hay una negociación política ahí con el régimen para que él saque a la luz Odebrecht y demás, pero ensuciando a políticos del PAN y del PRI. El juez que gira órdenes de aprehensión contra Cabeza de Vaca. La magistrada o magistrado que descongela las cuentas de Sandra Ávila, la reina del Pacífico. Todo eso ocurrió. Y tan ocurrió que ahora alguien denuncia, detrás de esas decisiones hubo presión política, hubo un presidente, y no dejemos de lado aquí el papel de Julio Scherer.
Tú sacas a colación el libro de Hernán Gómez, sí. Traición en el Palacio. Sí. Debería llamarse Traición en el Palacio, traición desde el Palacio, traición cometida por el Palacio, porque resulta ser que después de toda esta crónica de las corruptelas del consejero jurídico de la presidencia, que es Julio Scherer, también involucrado en este tipo de acciones, que vendía sentencias, por ejemplo, no hay una sola investigación en su contra. Ahí sigue pululando en la más absoluta impunidad. Si hubiera preocupación por parte del presidente para resolver los temas de corrupción dentro del Poder Judicial, hubiera empezado por el propio Julio Scherer. Y sin embargo, hay un certificado de impunidad aquí. Me parece que la politización también ha corrido, y de manera mucho más importante y más grave, por parte del presidente de Palacio Nacional en contra de la Corte y en contra específicamente de la persona de Norma Piña. Muy bien. 30 segundos cada uno para concluir. Brevemente, sí. que no se nos olvide Carlos. que estamos hablando de una filtración ilegal que afecta el principio de inocencia de más de 70 personas con nombre y apellido. Pero sigo rápido. Para hacer una síntesis. Eso es correcto. Es correcto. Sí, Déjate, claro, tengo pero- 30 segundos, imagínate. Sí, por favor. sí. Piña se equivoca. Creo que Norma Piña se equivoca. Lo que tiene que hacer la cabeza del Poder Judicial es cuidar al Poder Judicial. Desde mi punto de vista estamos hablando de una medida de venganza y no de una medida preventiva. Parece olvidar que tiene una responsabilidad de Estado. la También ministra. el presidente Insisto, tiene creo una que- responsabilidad A ver, de que Estado, termina. Carlos. Creo que también Saldívar se equivoca. Se equivocó hace 6 meses cuando renuncia a la Corte para integrarse directamente a la campaña. Tú lo dijiste. Eso lo dije aquí. Sí, Me parece tú que afecta su propia reputación. Y creo que se vuelve a equivocar ayer al escalar el conflicto, llamando a un juicio político contra Norma Piña, un juicio político a todas luces improcedente. Sí, Entonces, lo que están haciendo los dos es escalar el conflicto e, insisto, al final, a quien más daño hace es a los que están persiguiendo justicia a nivel de calle. Y eso, termino como empecé, me deja en un nivel de zozobra y mucho pesimismo. Muy bien. Pablo, 30 segundos, por favor. Bueno, Leo, mira, yo sostengo que independientemente de qué pase con esta investigación, yo no le tengo mucha fe en general a la justicia, debe de quedar claro que Saldívar es un personaje corrupto. Independientemente de qué pase en esta investigación, lo peor que podría pasar para la pedagogía democrática es que si esta investigación se estanca o no avanza, absolvamos históricamente a Saldívar, cuando sabemos que es un personaje sin ningún escrúpulo. Lo sabemos porque se integró a la campaña de Sheinbaum como ministro, aún en funciones. Lo sabemos porque durante su ministerio dijo que era crucial escuchar el mensaje en las urnas, cuando la Corte es para lo contrario. Lo sabemos porque lo dijo el propio López Obrador, que él funcionaba como correa de transmisión. Lo sabemos porque dijo que simpatizaba ideológicamente con López Obrador. De modo que independientemente de la investigación, yo creo que Saldívar debe de quedar como un símbolo de traición a la división de poderes, de oprobio, de degradación personal, que sirva para la pedagogía democrática. Muy bien. Denise, 30 segundos. ¿Cuál es el papel de la Corte? Es ofrecer protección a los ciudadanos, protección constitucional, a acciones del gobierno, el ejecutivo o el legislativo, que son arbitrarias, caprichosas, autocráticas, y creo que ese es el papel que ha estado jugando la Corte en los últimos tiempos, desde que se fue Saldívar. Una Corte no puede cumplir con ese papel si el expresidente de la Corte salta para alinearse con un presidente, valida los excesos de López Obrador, le es leal a una persona por encima de la ley, y estoy hablando específicamente de Saldívar. Me gustaría que cuando se lo encuentren en la calle, ojalá le preguntaran esa frase famosa esa pregunta famosa que le hacían a John McCarthy: ¿no tiene usted ningún sentido de la decencia? Porque me parece que su comportamiento, desde que estaba en la Corte y desde que se fue de la Corte y ahora parado detrás de el logo de Morena, rodeado de los miembros de Morena, es indecente. Muy bien. Yo voy a terminar esta mesa diciendo algo obvio, pero que vale la pena decirlo.
Arturo Saldívar es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Ya digo, o sea, se puede decir muchas cosas de él, pero desde el punto de vista jurídico, ¿no? Absolutamente, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? No estoy diciendo que sea culpable. No. Ojalá nos diciendo... interesara menos Saldívar y más el sistema de justicia. Quitemos al ministro Oye, Carlos, del corazón. pero no se puede terminar una mesa aquí, qué barbaridad. Gracias, Denise, gracias, Carlos. Gracias. Pablo, saludos hasta allá, buenas noches. Vamos a la mesa de jóvenes militantes de partidos políticos para debatir si la cancha electoral está pareja o no para todos los candidatos en la competencia presidencial. Regresamos.